Las locomotoras son parte fundamental de la logística de un país. Su enorme capacidad de carga permite desplazar toneladas de material hacia donde se necesite y en poco tiempo. Estas máquinas de carga son indispensables para toda clase de tareas, y más para una potencia como lo fue la Unión Soviética. Alegar que la URSS no disponía de locomotoras o que su número era demasiado escaso es querer tapar el sol con un dedo afirmando que es plena madrugada. La Unión Soviética fue una nación tan extensa que estaba obligada a usar los rieles para hacer llegar equipos allá donde se necesitasen, y este medio de transporte fue tan vital que las compañías ferroviarias se esforzaban por diseñar máquinas potentes y baratas capaces de cumplir con la titánica tarea de transportar material soviético por todo el continente eurasiático. En esta ocasión, dejaremos a los tanques un poco de lado para analizar una verdadera máquina de carga que transportó a caballos de guerra y otras materias a lo largo de la Unión Soviética. Como bien mencioné, la URSS era una nación vasta en cuanto a extensión se refiere, y más si tomamos en cuenta el Pacto de Varsovia, convirtiendo al Estado soviético básicamente en la nación más grande que ha existido, y de hecho, Rusia ha heredado ese título. Es por ello que un país tan amplio necesita una forma de intercomunicarse, y sobre todo para poder transportar material y equipos en grandes números, siendo el tren el único medio capaz de cumplir con esta tarea. El ferrocarril siempre ha tenido una enorme importancia para Rusia, y claro, para la Unión Soviética. Este estado no necesita, exige poseer rieles por donde puedan transitar los trenes. Afirmar cualquier contrariedad es engañarse a sí mismo y no querer ver la realidad. Y como todo estado que requiere rieles, la URSS tuvo varias compañías encargadas de cubrir este requisito, siendo la planta de locomotoras de Novocherkassk, NVZ, la más importante de ellas. La Gran Guerra Patria había terminado. La URSS estaba recuperando las graves pérdidas que sufrió en su actuar contra Alemania y el eje en general, y dicha reconstrucción requería de movilización de millares de toneladas de material, así como miles de trabajadores, y el tren es el único medio que puede cumplir este objetivo. NVZ, fundada en 1932, se encargó de diseñar y producir locomotoras eléctricas que podían transportar todo ese material, además de los equipos que llegarían al Pacto de Varsovia en años posteriores. La planta había fabricado diversos modelos de locomotoras de potencia envidiable y diseño ergonómico, pero no era suficiente. La URSS necesitaba de una unidad mucho más capaz que pudiera llevar cargas industriales por todo el país de forma fácil y accesible para las compañías y los estados aliados. Y es así como nace el proyecto N-80. En 1961, la Unión Soviética no estaba satisfecha con las locomotoras que tenía a su disposición, por lo que el Estado le ordenó al Instituto Panruso de Investigación Científica y Diseño de Construcción de Locomotoras Eléctricas, o BEINI por sus siglas en ruso, que diseñaran planos para una nueva locomotora que fuese capaz de transportar cargas industriales y que tuviese acceso a las líneas básicas, pero modernas, del ferrocarril. Así lo hicieron y diseñaron la N80, una locomotora eléctrica que adquirió el diseño ergonómico de la BL60, pero con unas mejoras sustanciales que le permitirían cumplir con el objetivo deseado por el Estado. La N80 es una locomotora de carga de línea principal, con una red de contacto de 25.000 vatios o 25 kilovatios, y una frecuencia industrial de 50 Hz. Como su predecesor, usó el bastidor de la BL60, integrando dos bujes gemelos soldados con dos ejes, dando una configuración de rueda asignada como 2-2, o en términos más técnicos, BO-BO. Utiliza dos motores eléctricos de tracción, o TET, modelo NB418K6, con soporte de suspensión axial que se transmiten a las ruedas mediante una transmisión de engranajes helicoidales de doble cara, con un anillo dentado rígido. Las ruedas, por su parte,
tienen un diámetro que ronda los 1275 a 1290 milímetros, lo que le permite desplazarse por las vías rusas y europeas del este. La locomotora está dividida en dos secciones, y cada una cuenta con un pantógrafo, un transformador, un divisor de fase NB455A, 4 ventiladores axiales y un motor compresor KT6EI. Asimismo, y como peculiaridad, la N80 poseía rectificadores o válvulas de mercurio. Esto se encarga de transformar la corriente alterna en corriente continua, siendo básicamente las responsables de permitir que la locomotora pueda desplazarse por las vías una vez se conecta a la red de tensión. La compañía había previsto que la locomotora tendría que funcionar en el estado de acoplamiento, es decir, conectada a otra locomotora, por lo que se instaló un sistema de frenado reostático que le permite a un solo conductor operar dos locomotoras interconectadas de manera simultánea. NVZ construyó 3 prototipos de la N80 en 1961 y los 3 ejemplares tenían un peso de 190.6 toneladas. Los motores generaban una potencia de 7.360 caballos de vapor, que le permitía moverse a una velocidad máxima de 95 km por hora. Cabe destacar que hasta en un 90% de la locomotora estaba hecha en NVZ, sin algunos componentes como el interruptor y los transformadores entregados por otras compañías de la URSS. No se sabe cómo fueron las pruebas de sus prototipos, ni en qué fecha se llevaron a cabo, pero el proyecto fue rápidamente aceptado por el BEINI, dándole luz verde a la planta para fabricar en masa la locomotora. Es así como nace oficialmente la Vladimir Lenin o VL-80. Con la aprobación del BEINI otorgada, NVZ se apresuró a poner la nueva locomotora en producción, denominó los prototipos VL-80V, y el modelo de serie con el que iban a iniciar pasó a llamarse VL-80N81. Se hicieron algunos cambios, como que el diseño del bastidor del LV60 se modificó para aceptar futuras modernizaciones que harían a la locomotora más pesada. Además, se le integró un equipamiento eléctrico y técnico que le permite al operador reparar o reemplazar cualquier pieza sin necesidad de recurrir a un taller. La VL-80 oficial pesaba 184 toneladas, siendo más ligera que el prototipo. Los motores podían generar hasta 7.830 caballos de vapor, lo que aumentó el límite de velocidad a 100 km por hora. Asimismo, obtuvo las dimensiones de 5.1 metros de altura y 32.40 metros de longitud. NVZ fabricó al menos 21 locomotoras entre 1961 y 1964. La VL-80 inició su vida en las vías industriales de Rostov, y su tarea principal era transportar las enormes y pesadas cargas de las plantas ubicadas en la zona con destino a toda la URSS. Pronto la locomotora ganó una enorme reputación gracias a su versatilidad para llevar todas esas toneladas a todo el país, por lo que pronto se ordenó que su producción aumentara. Esto llevó a que se tuvieran que mejorar algunos aspectos. En 1963, la VL-80 ya tenía un gran reconocimiento, y se deseaba que esas locomotoras reemplazaran a las viejas unidades de carga, por lo que la producción debió aumentar de forma significativa para lograr este objetivo. Fue así como NVZ planeó desarrollar la VL-80K, una versión mejorada que aumentaría su reputación. La 80K se diferencia del primer modelo inicialmente porque se reemplazó el rectificador de mercurio por uno de silicio, lo que lo hacía más confiable, barato y sobre todo más efectivo. El generador de corriente controlada DK405 fue reemplazado por una nueva fuente de alimentación basada en transformador TRPSH, y los motores recibieron algunas modificaciones para generar aún más potencia. El bastidor se inspiró en la VL60K, que seguía siendo rentable y lo bastante moderno como para evitar diseñar uno nuevo desde cero.
La VL80K increíblemente seguía manteniendo las características técnicas del modelo original, aunque generaba 8110 caballos de vapor y la velocidad aumentó hasta los 110 km por hora. Su producción inició en 1964 y duró hasta 1971, consiguiéndose fabricar 674 ejemplares. Cabe destacar que los modelos iniciales se modernizaron a esta versión, por lo que el total aumentó a 695 VL80K. A partir del ejemplar 380, los ventiladores axiales se reemplazaron por un par de ventiladores centrifugados. Este cambio obligó a los diseñadores a realizar cambios radicales en la locomotora, integrando persianas adicionales en los laterales del bastidor. Esto provocó que su acceso a ellas fuese complicado y aumentó el nivel de mantenimiento de la locomotora. El conductor debía abrir 8 compuertas para acceder a los ventiladores, y en muchas ocasiones estas compuertas se dejaban abiertas para un rápido mantenimiento de los mismos. Esto provocó que el tiempo de vida de los ventiladores se acortara significativamente. Pese a este enorme agravio en su diseño, la 80K cumplió con su objetivo. Seguía siendo capaz de llevar enormes cargas de las diferentes industrias por todo el país, y para este momento, otros estados soviéticos estaban comenzando a implementar la locomotora en sus propios rieles, por lo que pronto Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán y Uzbekistán se unieron a la fiebre de Lenin y comenzaron a incorporar la VL80K en sus filas. A partir de su introducción en los demás estados, la locomotora ya no solo era usada para transportar material industrial, sino que también se destinó al transporte de equipo militar, y varios intercambios entre estados en esta materia se desarrollaba con las VL80 al frente. Los años pasaban y la locomotora seguía activa, pero era evidente que era cuestión de tiempo antes de que la VL80 comenzara a quedarse obsoleta, así que era momento de modernizar a la flota. En 1967, NVZ tenía muchos planes para actualizar la locomotora y mantenerla tan moderna como cuando se desarrolló, por lo que diseñaron varias alternativas que podrían lograr este objetivo. Una de ellas era la 80T, que incorporó los mayores cambios que había recibido la clase hasta el momento. La VL80T utiliza como base la 80K y reemplaza algunos de sus componentes. Para empezar, los ventiladores se modificaron para hacerlos más compactos, lo que redujo enormemente el número de compuertas para su acceso, volviendo a la locomotora nuevamente fácil de mantener. Se incorporó un nuevo freno aerostático que incluye una nueva unidad de frenado o BURT, una unidad de excitación del rectificador que se encarga de regular la energía, dispositivos de conmutación de aire, interruptores de frenado y una mejor resistencia de frenado. Estos nuevos implementos llevaron a que la VL80T se destacara por reemplazar todo su equipo de fusibles por toda una serie de interruptores automáticos, lo que facilitó su operación. NVZ fabricó hasta 1072 ejemplares, pero varios modelos K fueron modernizados, llegando a un total de 1317 unidades T. Ambas versiones conservaron sus características. La producción comenzó en 1967 y finalizó en 1984. Ese mismo año en que se desarrolló la VL80T, estaba en planes de desarrollar dos nuevas versiones, la 80A y la 80B, que debían ser capaces de transportar aún mucha más carga gracias a las mejoras de sus bastidores. La 80A implementó un par de motores asincrónicos en su parte central, que se conectaba a una segunda sección proveniente de una 80K. En esencia, era una locomotora híbrida, que debía poder operar en condiciones adversas, como la zona norte de la URSS, donde las temperaturas bajan hasta los menos 40 grados centígrados. Asimismo, poseía 8 ejes en lugar de 2, lo que debería permitir rodar por las gélidas vías. La 80B, por su parte, implementaba dos motores eléctricos de tracción con válvulas sin escotilla.
se conectó a dos secciones adicionales. La idea detrás de este ejemplar era aumentar la capacidad de carga de la locomotora y hacerla más eficiente. A este ejemplar se le llamó VL80B216. Ambas fueron canceladas, no se saben los motivos exactos, aunque parece que los nuevos motores las hacían más caras y complejas de mantener. Se construyó un prototipo de cada tipo. En 1970 la idea de integrar motores eléctricos asíncrónicos volvió a la mesa de trabajo, y en esta ocasión la compañía quería llegar más lejos con este proyecto, y consiguió construir 3 prototipos con estos nuevos motores sin escobillas. Los prototipos alcanzaron un peso de 192 toneladas. Los motores podían generar 10.080 caballos de vapor, lo que les permitía a la locomotora desplazarse a una velocidad máxima de 110 km por hora, igual que sus hermanos. Pero si tomamos en cuenta que el 80V sería capaz de cargar aún más peso, seguía siendo una velocidad considerable. Las 3 locomotoras operaron entre 1970 y 1975, pero ninguna fue aceptada para su producción en serie, por lo que el proyecto se canceló. Se desconocen los motivos. En 1968, NVZ estaba experimentando con nuevos conceptos. En este año, una gran parte de las zonas industriales de la URSS estaban interconectadas gracias a la VL80, pero la región norte seguía teniendo dificultades para enviar y recibir material, por lo que NVZ diseñó una nueva versión que debía operar en la gélida región norte. La VL80R incorporó algunos sistemas y mejoras que debían permitirle cumplir con esta misión. Se incorporaron tiristores en la rectificadora para mejorar la regulación de la energía. Esto permitió que la locomotora pudiera cambiar rápidamente de marcha. Se eliminaron los dispositivos de conmutación, dando lugar a más ventiladores, y los contactores lineares de transformador se reemplazaron por interruptores de alta velocidad. Como cambios menores, el mando del conductor se reemplazó por un volante, y se añadió un tablero con 8 luces que indican el estado de los interruptores. La locomotora estuvo en pruebas hasta 1973, cuando inició su producción. Fue difícil para NVZ implementar los cambios necesarios para ayudar a la locomotora a rodar por las vías del norte. Su resistencia aumentó significativamente para reducir el riesgo de un incidente. Se fabricaron 373 unidades hasta 1986, cuando cesó su producción. La VL80R permitió conectar las regiones industriales del norte con el resto de la URSS, aumentando el flujo de material que llegaba y recibía la zona. El tiempo seguía pasando y las locomotoras VL80 seguían manteniéndose al día, pero las tecnologías igualmente estaban avanzando a pasos agigantados, por lo que nuevamente era momento de actualizar los trenes. La VL80S son los modelos T modificados a los cuales se les agregó la capacidad de poder operar con hasta 4 secciones, por lo que un conductor podía operar hasta 3 locomotoras de forma simultánea. Esto generó que la capacidad de carga aumentara, pero trajo un enorme defecto. En esta configuración modular, el frenado reostático no respondía a la tercera locomotora, por lo que el frenar se hacía una tarea complicada de llevar a cabo. Asimismo, el peso de la locomotora aumentó a las 192 toneladas, pero sus capacidades seguían estando intactas. NVZ fabricó alrededor de 2.746 ejemplares, incluyendo modelizaciones de la serie T, entre 1979 y 1995. Esta es, y sigue siendo, la locomotora por excelencia de la familia, siguiendo en estado activo en los ferrocarriles de Krasnoyarsk, Moscú y del Cáucaso Norte. También sigue operando en Ucrania y Bielorrusia. Sus capacidades de carga, si bien han podido ser igualadas por otras locomotoras,
ninguna ha sido tan fiable y asequible como la VL-80S. La caída de la Unión Soviética afectó gravemente a NVZ, quien ya no podía seguir fabricando locomotoras para el extinto Oso Rojo. Pero debido a su importancia y relevancia en el mundo de las locomotoras eléctricas, el nuevo Estado ruso se ha encargado de mantener vigente a la compañía. La producción del VL-80 cesó en 1995, con la última 80S que salió de sus fábricas. Pero todos estos reveses no han impedido que sigan dándole vida a esta increíble máquina. Hasta el día de hoy, NVZ sigue modificando a los VL-80 que siguen en operación. En los 3 países en los que sigue activo, ha tenido que competir con otras locomotoras más modernas, mejor equipadas y de mayor rendimiento. Y aunque se ha visto superada por las nuevas generaciones, la VL-80 se niega a morir, cumpliendo aún su tarea de mantener a Rusia interconectada. La VL-80 es un excelente ejemplo de lo fiable que ha llegado a ser la ingeniería soviética rusa, una máquina que lleva más de 60 años operando, y aún en desventaja, no ha dejado de ser funcional y viable. Hasta 1991, la VL-80 representaba el 80% de transporte de material en la URSS, siendo básicamente la base y pilar de la logística soviética desde su introducción. Actualmente representa menos del 30%, pero sigue siendo una pieza dispensable en esta labor, y aunque ese número sigue disminuyendo, no se le ha apartado de tareas primordiales. Además, la VL-80 ostenta el título y récord de ser la locomotora de carga más producida en el mundo, puesto que hasta 1995 se construyeron 4.917 locomotoras, un número sin duda impresionante. Negar su valor en un momento como lo fue la Guerra Fría, donde la URSS estaba alcanzando su auge militar y requería de estas máquinas para hacerlas llegar a donde fuese, es negar por completo la historia y caer en sesgos innecesarios e ideologías arrogantes. Sin duda alguna, la Vladimir Lenin 80 es el mejor ejemplo que tenemos para describir la logística. Una locomotora que puede cargar con lo que sea y llevarlo a cualquier punto de lo que antes fue la Unión Soviética. Desde estepas hasta el Ártico, la VL-80 fue y es la base de la logística rusa. Si hay una vía electrificada, estas locomotoras seguirán entregando y enviando material donde se necesite. Sin más, hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de su interés y que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre les digo, no olviden compartir, darle a like y comentar para apoyar al canal. Nos vemos en la próxima entrega.